Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Karen Rivera, con Romancín Rodríguez, con Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana, iniciando esta semana con gran cantidad de información, con temazos muy importantes, muy interesantes en el ámbito social y en el ámbito cultural, desde luego. Así es, Laura, amigos, Karen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos en este inicio de semana y esos temas, Laura, Karen, nos anunciaron hace unos minutos antes de entrar al aire. Simplemente recalcamos, tienen que ver con Tijuana, tienen que ver con la reconstrucción después de los sismos de 2017. Sí. Parte de lo que tendremos hoy, por supuesto, también nuestra agenda cultural. Las imágenes, ¿no? Y las imágenes que tenemos atrás de Graciela Iturbide en este mural de lunes que nos va a acompañar durante la semana. Y son imágenes de esta fotógrafa que retrata muy bien en sombras, en blanco y negro, también los orígenes africanos, ¿no? Efectivamente, cuando habla La Luz es la muestra más grande que se ha montado hasta el momento en torno a esta fotógrafa y se presenta en el Palacio de Iturbide. Se trata de 270 fotografías que representan pues, prácticamente toda su vida como fotógrafa, 45 años fotografiando mujeres, paisajes, animales, creando imágenes icónicas de nuestra tierra. Así que bueno, si pueden ir a esta muestra a lo largo del mes de junio, ya se extendió para que la puedan visitar. Y nos vamos directo a nuestra primera nota, que además va acompañada de una enorme felicitación. Así es, se trata del querido maestro Jaime Labastida, que llega a un aniversario, un cumpleaños, pues muy contento, trabajando como siempre y con poesía. 80 años de vida, 60 años dedicados a la literatura. Sé que mi poesía no es popular, que no es del gusto de las mayorías. Me exijo mucho a mí mismo y exijo mucho también del lector. El próximo 15 de junio, el escritor, editor y filósofo Jaime Labastida cumplirá 80 años de vida. Para celebrarlo, la Universidad Autónoma de Sinaloa compilará toda su poesía. Publiqué hace años en el Fondo de Cultura Económica una recopilación de mi poesía que se llamó así, Animal de Silencios. Es el mismo título, pero ahora con un breve subtítulo que dice 1958-2018, 60 años de actividad poética. He recibido, pues digámoslo de esta manera, una recepción muy cálida por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que me otorgó hace años el doctorado honoris causa, y ella va a publicar la recopilación. Van a ser más de 600 páginas. No sé quién las vaya a leer. Los versos que escribió su padre, así como las lecturas que intercambió con sus amigos en la preparatoria, lo llevaron a expresarse a través de la poesía con plena libertad. Yo empecé a estudiar filosofía, no con el ánimo de dedicarme a ella, sino de que me diera una especie de plataforma o base para escribir poesía, porque siempre me interesó la poesía de carácter conceptual. A lo largo de 60 años de trabajo, Jaime Labastida ha publicado más de 25 libros, entre los que destacan Dominio de la tarde, En el centro del año, Atmósferas y La palabra enemiga. Por casi 3 décadas ha dirigido la editorial Siglo XXI y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Además, ha recibido más de 16 reconocimientos, entre los que se encuentra el Javier Villaurrutia, la Medalla de Oro Bellas Artes y el Premio Nacional de las Artes. Ha cambiado mucho el paradigma de el poeta que era el vate, el que vaticinaba, el que decía lo que iba a ocurrir. Se ha pasado ahora a darle ese papel al narrador, al novelista. Y desde luego al politólogo, en fin. Pero eso no me importa. Yo no escribo para un público inmediato. Para conmemorar sus 8 décadas de vida, la Academia Mexicana de la Lengua le rendirá un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el próximo 16 de junio. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues de verdad que un abrazo muy, muy fuerte a un hombre que ha impulsado las letras desde tantos ámbitos, desde la academia, con un trabajo, Romancín, Karen, realmente asombroso de acercarse a los públicos más diversos, a generaciones distintas. Y luego está su trabajo también personal, ¿no? Su obra poética. Así es, y bueno, también es uno de los personajes de nuestro país, gran conocedor de la obra, detalles y vida de Alexander von Humboldt, que además
además hay que recordar 2019 conmemoramos 250 años de su natalicio en Noticias 22, Noticias 22 Digital y en otras producciones. Ya estamos trabajando mucho, enfilándonos a lo que será esta conmemoración y por supuesto hemos buscado ya al maestro Jaime Labastida. Muy pronto tendremos algo también con él en torno a esta que es una de sus grandes pasiones, la figura y el trabajo, la obra de Alexander von Humboldt. Una felicitación enorme a esta trayectoria tan grande, que además es interesante porque él lo ha dicho, no escribe de lo políticamente correcto, precisamente porque la libertad es la que dirige sus pasos como investigador y como escritor. Pero bueno, un abrazo enorme. Y ahora vamos con artes plásticas. Así se trata de la obra de Cecilia Vázquez, que convierte el Seminario de Cultura Mexicana en parte de una propuesta artística. Vamos a ver de qué se trata. Con más de 3 décadas en las artes plásticas, Cecilia Vázquez ha mostrado en su obra una constante experimentación en los soportes. Una muestra de esto es su más reciente exposición que lleva por título Reflejos, Resonancia del Deseo. A mí me gustan mucho siempre los contrapuntos, sobre todo contrapuntos inesperados, ¿no? Entonces, desde hace muchos años mi trabajo ha estado justamente haciendo estos diálogos entre cosas que parecerían opuestas, o en un extremo y el otro, figuración y abstracción, justamente dibujo y pintura, que muchas veces se piensa que el dibujo es dibujo y la pintura es pintura y que no pueden convivir en una misma imagen. Cuadros, instalación e incluso intervención de los muros del Seminario de Cultura Mexicana son parte de la propuesta del artista. Por eso hay elementos, digamos, como ciertos guiños barrocos, al barroco, que es uno de los grandes momentos de la historia de la pintura, que a mí creo que es el que más me sigue jalando, aunque insisto, no el único, y también algunas propuestas de abstracción geométrica como tal, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces hacer como un entretejido entre todos estos momentos de la pintura y crear una poética propia a partir de ellos. Y también hago pequeñas, sobre todo en las obras tridimensionales, empiezan como pequeñas ideas que empiezan a pulsar cada vez más fuerte hasta que la necesidad de verlas físicamente es mayor que la de dejarlas ahí dormidas en la cabeza. Entonces hago pequeñas maquetas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahora vamos a platicar acerca de Marina de Tavira. Así es, una actriz que en lo mismo ha hecho un trabajo interesante en teatro como en el cine. Y es que ahora regresa a sus raíces para contarnos la historia de dos viejos amantes. Perdón. Luego de viajar alrededor del mundo para desfilar por las alfombras más importantes del cine, gracias a su trabajo en Roma de Alfonso Cuarón, Marina de Tavira no solo vuelve al teatro con esta producción dirigida por el maestro Luis de Tavira y coprotagonizada por Rafael Sánchez Navarro, también se reencuentra con sus raíces al presentar Tragaluz en la Casa del Teatro, escuela en que se formó como actriz. Iba caminando por la calle y entonces vi el letrero. Se solicita mesera. Y entré. Alex me dijo que podía empezar inmediatamente. Es el séptimo proyecto de un proyecto teatral que tengo con Enrique Singer, que se llama Incidente Teatro. Empezamos con la obra de Traición de Harold Pinter, esa fue la primera, y a partir de ahí pues hemos hablado en varias ocasiones de las obras que hemos hecho juntos, La Anarquista, La Mujer Justa, El Río. Y esta obra fue un texto que me llegó, que me lo trajo alguien que va mucho al teatro, que la vio y me la dio y me dijo, creo que este es el tipo de textos que le gustan a Enrique y a ti. Y lo leí, me fascinó. Es David Hare, que es un dramaturgo británico otra vez. Es el tercer dramaturgo británico que montamos. Jess Butterworth del Río y, por supuesto, Harold Pinter. ¡Totalmente! ¿Cómo se atreve a hablar? ¡Lo trajo la bondad! ¡Está preocupado por su padre! Preocupado por su padre, que no me joda. La obra, traducida por ella misma, es autoría del dramaturgo inglés Sir David Hare y ha ganado el premio Laurence Olivier como Mejor Obra del Año y el Tony por Mejor Reposición Teatral. Eres adorable, un empresario exitoso, con una dulce esposa, yo enamorada. Es muy compleja, es muy hermosa
Es justamente una obra de actores, ¿no? No es un espectáculo, por eso estamos en este espacio pequeñito, es una obra íntima. Y esta es la primera vez que Enrique y yo decidimos invitar a otro director, porque siempre ha trabajado Enrique, ha dirigido todas las obras que hemos hecho. Y esta vez decidimos invitar a Luis de Tavira, con el que ya he trabajado mucho antes también, fuera de Incidente Teatro, es mi maestro. Y creo que además es una obra que le quedaba muy bien, porque para Luis es muy importante que las obras tengan un contenido social, que tengan, para él el teatro debe ser transformador de la realidad. ¿Tenía que esperar a que me dieras de baja, a que me descontaras de la nómina? Tragaluz centra su trama en sentimientos como el amor y las diferentes formas que tienen los seres humanos de vivirlas. ¿Cómo las encontró? Estamos aquí en la escenografía de Tragaluz, una puesta en escena que está en la Casa del Teatro de martes a domingo hasta el 7 de julio. De martes a viernes estamos a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Es un espacio muy pequeñito, caben 39 espectadores, así que si tienen ganas de verla, vengan pronto. Estamos en la Casa del Teatro en Coyoacán. Con información y texto de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Ni siquiera trates de mentir. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que puedo ser... Bueno, yo creo que para eso es el teatro, más que lo que decía Marina de Tavira, efectivamente, el espectáculo, sino el contacto con una emoción que se está desarrollando en ese momento. Y eso es lo que tiene el teatro, que es un instante irrepetible. Que se vive también de forma tan íntima como en este caso. Y que por más veces que se vea la obra de teatro, siempre es una experiencia distinta, porque corresponde con eso, con el acto vivo, más o menos como Noticias 22, que si no fuera en vivo, bueno, Claro. sería como cualquier programa grabado, ¿no? Efectivamente, y ahí se siente esa emoción, incluso hasta cuando uno manda al corte. Así es. Una pausa, volvemos de inmediato. Continuamos en Noticias 22 y nos vamos directo a la Galería Juan Martín, porque nos remonta a aquellos años 70 cuando grandes hombres de la plástica comenzaron a grabar su nombre en la historia. Bajo el título de Hallazgos, la Galería Juan Martín expone 24 obras gráficas firmadas por artistas tan relevantes como Francisco Corsas, Antonio Saura, José Luis Cuevas, Alberto Gironella, Francisco Toledo y Antoni Tapies. La muestra da cuenta del trabajo de estos creadores en los años 70, cuando cada uno fue definiendo o asentando su identidad plástica. Teníamos algunas de las obras y entonces vimos que todo coincidía con los 70s, buscamos en los archivos, pedimos algo de la obra prestada y nos dimos cuenta de lo que te estaba comentando, que los 70s, esa década fue muy importante en la historia del arte, porque cada uno de los artistas aquí representados encuentra en esos años, sobre todo principios de los 70s, su lenguaje y cómo empiezan a darse a conocer y a tener un reconocimiento internacional por lo que están aportando en ese momento. Entonces, pues tienes Negrete, el escultor colombiano que introduce la geometría, una escultura abstracta en Colombia ya no es la figura, ya es otra cosa. Está Adami, que empieza con una especie de expresionismo, pero lo deja y encuentra en el pop una coincidencia con su propia sensibilidad. Tienes, bueno, Toledo, ¿qué te puedo decir de Toledo que nos haya dicho, verdad? Pero tiene esta presencia fuerte con toda su zoología y su manera de expresar la vida, que nos ha enriquecido durante tantos años. Estás ahora que encuentra también su propio lenguaje y que no deja de tener algo de sátira, sobre todo teniendo en cuenta que está todavía con el régimen franquista. Entonces no era muy fácil hacer crítica. Corneille se une al grupo Cobra, es cofundador con Apple y con Jorn, a fines de los 60, creo por 68, por ahí. Y en los 70, pues todos ellos encuentran realmente su manera de expresarse.
y es una respuesta bastante violenta a lo que entonces era la cultura occidental. Tienes la carpeta de rojo, que es un deleite poder ver México bajo la lluvia otra vez, porque fue una de sus series más importantes, y pues ya no encuentras en el mercado obra de México bajo la lluvia, no hay. Entonces encontrar esa carpeta, que son las serigrafías sobre Amate, pues sí fue como encontrar un tesoro, por eso se llaman hallazgos, porque pues son cosas que no esperaba ver y sin embargo pues se conjuntó la exposición. La exposición Hallazgos permanecerá en la Galería Juan Martín durante junio y julio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, como escucharon, grandes nombres, grandes artistas y obra fundamental también para entender los procesos vividos en la gráfica y en el arte de nuestro país de los años 60 para acá, esa llamada generación de la ruptura. No todos los artistas que participaron les agrada mucho ese sobrenombre, pero bueno, así es como se les identifica a esa generación. Y vamos a continuar con más información. La Fundación René Avilés Favila reconoce a los periodistas comprometidos con el acontecer cultural, como lo fuera el fundador de la revista El Búho. Será hasta el 31 de julio que permanecerá abierta la convocatoria para la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés Favila, que reconoce la labor de comunicadores en categorías de prensa escrita, prensa digital, nota televisiva y nota radiofónica. Creemos que hay que impulsar el periodismo cultural porque es donde se debaten las teorías, los conceptos, de las grandes obras culturales que se están llevando a cabo en México, ¿no? Y está de capa caída en todos los periódicos. No solo están desapareciendo los periódicos en general, sino también las páginas culturales o suplementos culturales. Es un premio destinado a mexicanos que vivan en el extranjero o en México, pero que publiquen en México. Y básicamente son notas ya publicadas, tanto en prensa como en medios digitales, radio y televisión. Para esta edición podrán participar trabajos publicados durante el 2018 y hasta el 31 de julio del 2019. La Fundación René Avilés Favila, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana son algunas de las instituciones convocantes a este reconocimiento que en su primera edición también sirvió como un instrumento para conocer el panorama actual del periodismo cultural en el país. Recibimos 217 trabajos, de los cuales casi el 50% fueron digitales. Fueron como 30 de prensa escrita, como 15 de radio, y bueno, 15, por ahí me sobran los porcentajes, pero por ahí va, 15 en radio y 15 en televisión. La mayoría de los trabajos fueron críticos y además otros de mucha investigación, sobre todo enfocándose a escritores o a pintores. Entonces, eso fue muy bonito, porque quiere decir que hay gente que está trabajando, que hay periodistas que están haciendo seriamente su trabajo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues bien, para que se mantenga el periodismo cultural muy vigente, muy actual a través de acontecimientos como este premio. Y bueno, vamos a regresar un poquito a las artes plásticas, o mucho, porque piezas inéditas o pocas veces expuestas conforman la retrospectiva que presenta el Palacio de Bellas Artes sobre la obra de Francisco y Casa. Vamos a ver parte de esta muestra. 146 obras en lienzo, papel y escultura conforman la muestra Me quiero ir al mar de Francisco y Casa, y que inaugura este jueves 13 de junio en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La muestra toma su nombre de una serie creada por el artista y brinda un panorama de creación desde los años 60 hasta el fallecimiento del creador. La obra viene la mayoría de la familia cercana a Francisco de Casa, sus hijos, por ejemplo.
Y el estado de conservación, en muchas de las obras, la mayoría se encuentran en muy buen estado de conservación. Sin embargo, hubo que hacerle algunas adecuaciones especiales para esta exposición. Los elementos que se repiten en muchas de sus obras son los pájaros, como podemos apreciar aquí a la derecha, y los colores tienden a ser muy brillantes. Pájaros en colores brillantes, pero también alusiones a la escritura, son parte del tema que aborda Francisco Icaza en su plástica. Es una obra extraordinaria, no fácil de ver, porque esta es una obra muy íntima de sus familiares, de la gente cercana, de sus hijos, de las personas que estuvieron con él, que lo acompañaron a lo largo de su vida. Tendremos elementos audiovisuales que son parte de esta exposición y son creados por el equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes. Me quiero ir al mar, de Francisco Icaza, abrirá sus puertas el jueves 13 de junio y permanecerá en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 8 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, aquí una oportunidad de acercarnos a la obra de Francisco Icaza. Y ahora vamos a hablar de tecnología, porque con los ojos bien puestos en el firmamento, este fin de semana se llevó a cabo la competencia infantil de robótica más grande de Latinoamérica. Este fin de semana, en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, tuvo lugar la edición número 13 de la Robotics Fair, el evento de robótica para niños y jóvenes más importante del año, en el que más de 1000 estudiantes de toda la República pusieron a prueba sus saberes y destrezas tecnológicas. Están compitiendo entre sí para decidir así quién es el que tiene el mejor resultado. Y el equipo ganador a nivel nacional nos lo vamos a llevar a un viaje a Silicon Valley de una semana. Silicon Valley en San Francisco, donde están las grandes empresas de tecnología y visitan Google, NASA, Facebook, Netflix, Stanford. Este año al parecer vamos a poder visitar Tesla. Tenemos, a lo largo de todo el día, debemos de tener cerca de 34, 40 categorías. Esas 34, 40 categorías dependen de en qué nivel va cada uno de los equipos de robótica, así como qué tipo de robot utilizan y si son de primaria, secundaria o inclusive preescolar. La metodología de Robotics está orientada a la resolución de problemas de forma colaborativa. Es un reto nuevo, nunca han visto este reto en su vida. Entonces vienen hoy y descubren la pista, las reglas de la pista, qué tienen que diseñar. Tienen solo 35 minutos en los que tienen que programar y probar tantas veces como puedan para lograr hacer el mejor puntaje en el mejor tiempo posible. Más del 60% del éxito tiene que ver con habilidades de control socioemocional. O sea, los integrantes del equipo están bajo mucha presión, tienen que poderse autorregular, sus papás están echándoles porras. El tema de negociación, resolución de problemas, conflicto, otras habilidades del pensamiento son muy importantes aquí. Este año todas las actividades giraron en torno al espacio exterior en conmemoración del 50 aniversario de la llegada del primer ser humano a la Luna. La pista simula una visita espacial de la Estación Espacial Internacional a Ultimate Thule, que es uno de los asteroides más lejanos a los que alguna vez podrían ser visitados. Y bueno, una vez que el robot llega a este asteroide, tiene que hacer una misión para poder procesar un virus y poder hacer un estudio de un virus y luego regresar a la Tierra. Además de la competencia nacional de robótica y las actividades de First Lego League, Robotics Fair busca involucrar a todos los asistentes a través de talleres y conferencias. Hoy estamos formando a los niños de México, pero estamos formando a un nuevo capital social, estamos formando personas y estas personas serán los líderes que mañana podrán ayudarnos a resolver los retos que enfrentemos en una mejor manera. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, y formando líderes tecnológicos para nuestro país, una edad en la cual, bueno, pues estos niños absorben todo. Imagínense después ir a visitar todos estos lugares donde se crea la tecnología de punta. Además, la cuestión de desde pequeños enseñarles a solucionar problemas a partir de los conflictos sociales es muy importante y eso es lo que se hace con Robotics. Es parte del trabajo de Robotics que lleva haciéndolo durante muchos años.
Y una recomendación, no se pierdan ahora Debate 22 a las 9 de la noche. Terminando Noticias 22, ni se muevan, quédense porque Javier Aranda Luna va a platicar sobre la relación México-Estados Unidos. Pues es el tema de hoy, Karen. Y estará acompañado de la doctora María Cristina Rosas, que bueno, pues hablarán también de esta relación un poco espinosa, ¿no? No se lo pueden perder. Pero, a las 9 de la noche. Ahorita con la coyuntura, bueno, pues hay que platicar de ello, y por ello también después de la pausa, aquí está Jacaranda Correa, que va a platicar con Wemansin acerca de la marcha que ocurrió este fin de semana, este sábado, en torno a la dignidad de México, como se le llamó, y la amistad con los Estados Unidos. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en Noticias 22 y me da mucho gusto compartir de nueva cuenta después de muchos años el espacio en vivo con Jacaranda Correa. Hace ya bastantes años que no nos ocurría esto de la Varios Jacaranda. años. Éramos jóvenes y con ilusiones. Éramos jóvenes. No, yo todavía tengo ilusiones, no sé tú, pero yo todavía. Bueno. Pero mucho gusto también y contenta de estar aquí contigo en vivo. Y hablando de ilusiones, Jacaranda, ¿qué tal? Vienes recién llegada de un viaje desde Tijuana. Así es. Cuéntanos, ¿cómo viviste este fin de semana? Lo que anunciaba hace un momento Laura Barrera, un acto que se llamó de unidad, defensa de la dignidad de México y la amistad con el pueblo de Estados Unidos, celebrado en la frontera. ¿Cómo fue? ¿Qué viste? Pues mira, llegamos el sábado, fue un viaje muy rápido. Ciertamente fuimos, pues bueno, a ver qué es lo que iba a ocurrir con este meeting convocado por el presidente, ¿no? Como tú bien lo dices, llamado por la dignidad y la amistad entre los pueblos, que después se convirtió más en un festejo. Pero habría que decirlo que fue un encuentro con claroscuros, porque así como había gente muy contenta festejando, también había gente más mesurada y también había gente muy enojada, ¿no? Una especie de microcosmos en el que pudimos ver pues todas las posturas, ¿no? Justamente alrededor de este tema que desde luego pues va a quedar, yo creo que en la agenda todavía mucho tiempo. Entonces, interesante porque al meeting, aunque no fue un meeting con muchísima gente como se esperaba, sí llegaron connacionales, ¿no? Venía gente de San Diego, de Los Ángeles, gente de otros estados también, que llegaron por su propio pie, porque justamente eso fueron de las cosas que se habían puesto sobre la mesa, de si iban a llegar, ya sabes, ¿no? Acarreados, convocados por el propio partido, y la verdad es que fue algo mucho más mesurado y desde luego con gente que llegó por su propio pie. Tuvimos oportunidad justamente en ese mismo meeting de conversar con varias personas, porque ahí mismo se encontraban desde personas que están en contra de la llegada masiva de centroamericanos, con mucho desconocimiento, con una falta de información, con poca empatía, y todo lo que han generado una serie de informaciones pues totalmente encontradas, de que son delincuentes, de que es gente mala, ¿no? O sea, todo este imaginario que se ha creado alrededor de lo que detonó de alguna manera sobre todo las caravanas, ¿no? También en este meeting pudimos ver a muchos activistas, ¿no? Activistas que estaban enojados porque de alguna manera también pues traían carteles, en dos carteles, uno de ellos que nos llamó mucho la atención y que vamos a ver en un programa que estamos preparando, un reportaje especial para el próximo lunes. Veíamos muchos activistas que decían: AMLO, no hagas otro muro con nuestros centroamericanos, ¿no? Estuvimos hablando también con el padre Alejandro Solalinde, una charla larga, porque pues hay, digamos que posturas encontradas alrededor de los activistas que fueron detenidos hace unos días, y bueno, pues ahí tuvimos justamente posibilidad de comentar eso, ¿no? Porque estamos hablando, Jacaranda, tú que estuviste allí, y nosotros que como periodistas y como cualquier persona tiene posibilidad de acceder a diferentes tipos de fuentes, hay muchas organizaciones de derechos humanos, hay muchas organizaciones pro-migrantes que tienen diferencias entre sí, incluso con la propia ACNUR, que es el órgano de la ONU, que digamos que está especializado en ello, pero que tiende a haber cifras mucho más globales, tiende a ver los movimientos de una manera mucho más amplia en política internacional, y hay algunos pequeños detalles en ciudades, en localidades, que tienen detonantes diferentes. Lo que es cierto es esto que mencionas, este prejuicio
explotado muy bien por los partidos de ultraderecha a lo largo de los gobiernos y de la historia. La culpa o la mala fortuna que tenemos es por el otro o lo otro. Es algo que no era del todo presente en México y que ahora lo escuchamos como si algo estuviéramos natural, en la frontera, ¿no? En Alemania. Exacto. O sea, escuchamos a mexicanos como si fueran alemanes hablando de sirios, ¿no? Y algo que notamos mucho, que es un imaginario colectivo que de alguna manera tiene este miedo a la autoridad, pero sobre todo a los centroamericanos, porque fíjate, tuvimos posibilidad de dialogar Soraya Vázquez, que es una activista bastante reconocida ahí en la frontera, también con Ángeles de la Frontera, que es otra organización civil, y nos decían que digamos que esta falta de empatía lo detona las famosas caravanas a partir de octubre del año pasado y las que fueron siguiendo a lo largo de las posteriores. No así con los haitianos, porque si recordarás, también llegaron muchísimos migrantes haitianos después de... En la frontera en Tijuana ha sido un punto muy importante de la migración haitiana, que de hecho venía desde América del Sur. Así es, pero hacia ellos no hubo, digamos que un rechazo tan generalizado como con los centroamericanos. Ahora, hay que decir también, nosotros estuvimos conversando con muchísimos activistas y con gente también de a pie. No todos tienen esta idea de los migrantes centroamericanos como gente mala, ¿no? Como delincuentes, ¿no? Entonces creo que también hay una gran generosidad y una solidaridad de Tijuana. Tijuana, tú lo sabes, es una ciudad de paso, una ciudad refugio de alguna manera para decenas de personas que están esperando cruzar la frontera, ¿no? Tuvimos también oportunidad de ir a La Garita, que eso hay que decirlo, ¿no? Hay, sobre todo para los centroamericanos que están esperando el asilo, que sabemos que va a ser un proceso largo, o sea, ellos están más allá de los mítines, más allá de los discursos, ¿no? Son muchísimos centroamericanos que están esperando encontrar una respuesta. Y algo que nos llamó muchísimo la atención justamente fue el dato que dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tanto en el meeting y hoy mismo en la mañanera, que fue un dato tremendo de todo, o sea, de las personas que han entrado al territorio mexicano. Solamente en este año más de 500,000 de personas. Es una crisis humanitaria, ciertamente, y hablaba de 159,000 son menores de edad y una buena parte viajan sin sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que justamente eso intentaremos hacer con este programa, este reportaje especial que estamos preparando para el próximo martes, que debemos tener información clara, ¿no? O sea, evitar todas las... Próximo lunes. Así es. ¿no? Dentro de una semana. Dentro de una semana. Bueno, pues esta ocasión, Jacaranda, que estuviste aquí con nosotros este instante es, pues primero un guiño a que no se pierdan el programa que estás preparando, que saldrá dentro de una semana. También la oportunidad, vienes llegando, nos compartes esto que está parte de nuestra agenda y en un canal cultural. Así justo esto es un detonante de la idea de cultura. Así es. Entonces, Jacaranda, pues muchísimas gracias por esta invitación y ya nos veremos pronto y ojalá te toque más seguido darte una vuelta por acá. Me encantará. Muchas gracias, Guemansin. Como siempre, un gusto. Gracias, Jacaranda. Y vamos a continuar con otro tema que también forma parte ya de nuestra agenda, que es la laicidad. Bueno, esto lo vamos a escuchar a continuación en nuestra videocolumna. Los mexicanos acabamos de presenciar en este famoso acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos que tuvo lugar en Tijuana hace unos días. Un acto completamente inusitado respecto a las relaciones del Estado con las iglesias en México. Un acto que para mi gusto violó los principios de laicidad y de separación porque introdujo por primera vez en la historia moderna del país, con excepción de los casos en que viene el Papa y que se justifica porque hay relaciones diplomáticas con la Santa Sede, es la primera vez que en un acto oficial se introducen a dos ministros de culto, uno cristiano, evangélico y otro católico, para hablar en actos oficiales del gobierno. Y el problema es que no nada más hablaron de religión,
no nada más hablaron para apoyar ese acto de unidad, sino hablaron de religión y de política, porque en ambos casos se refirieron a que Dios ya había puesto orden en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de México, lo cual es, digamos, una novedad, y esperamos que después de 200 años de independencia, pues ya tengamos orden gracias a eso. Y el sacerdote católico Solalinde dijo que esta tierra estaba bendecida por la Virgen de Guadalupe, que nos iba a guiar Jesús de Nazaret en este camino, pero además se puso a candidatear a una mujer para la próxima presidencia de la República. O sea, si eso no es involucrar a la religión con la política, francamente yo no sé qué es. Y si eso no es violar el principio de laicidad y el principio de separación que está establecido en nuestra Constitución, francamente tampoco sé qué es. Gracias a Roberto Blancart por esta colaboración y les vamos a platicar acerca de una convocatoria, Karen. Una convocatoria que lanza la Universidad Autónoma de Nuevo León y Editorial Anagrama porque unen esfuerzos para crear el Premio de Crónica Sergio González Rodríguez. El año pasado convenimos con Jorge Ralde y Silvia Cecé, la directora editorial de Anagrama, poder crear el Premio Iberoamericano de Crónica, que se le ha puesto el nombre de Sergio González Rodríguez en su honor, que también fue un gran cronista de nuestro país y bueno, publicó en Anagrama. Y bueno, este premio permite un poco cerrar esta trilogía de premios en Anagrama, porque sabemos que tienen su premio, el premio Ralde de novela, el premio Anagrama de ensayo, y esta gran beta que Anagrama tiene de crónica, de su colección crónica, le faltaba un premio que permitiera apuntalar esta colección y arropar, y sobre todo también visibilizar en el ámbito iberoamericano, pues el gran momento que vive la crónica en Latinoamérica. La convocatoria cierra el 30 de junio, ya muy próxima, se concursa con un libro inédito de crónicas, eso ya sea que sea una sola crónica o un conjunto de crónicas con una temática en particular, la extensión es libre y obviamente privilegiando, digamos, el decoro literario en la escritura de las crónicas. Ya se instala un jurado que va a estar integrado por Juan Villoro, Martín Caparrós y Leila Guerreiro. La idea es que se falle y se dé a conocer el fallo del jurado durante la Feria del Libro de Guadalajara y la entrega del premio dotado de 10,000 euros como pagos de adelantos de derecho de autor sería en la próxima Feria One Leer de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el mes de marzo del 2020. Bueno, además con el nombre de uno de los grandes periodistas, de los grandes cronistas de nuestra época. Gracias. Ya está aquí Alberto Aranda y en unos minutos nos va a hablar del proceso de reconstrucción después de los sismos del 2017, cómo se ha llevado a cabo este proceso en algunos estados de la República. No se lo pierdan después de la pausa. Volvemos. Es lunes de reporteros y hoy Alberto Aranda nos va a platicar de algo muy interesante, Huemanzin. La sociedad civil, la iniciativa privada se unen para reconstruir los hogares que, bueno, quedaron completamente destruidos después de estos sismos. Así es, vamos a conocer parte de este trabajo que ha desarrollado Alberto Aranda. Ustedes recordarán que él ha estado dando un seguimiento en términos de patrimonio. Vamos a ver a continuación ahora, junto con Laura Barrera, que nos cuenta sobre esto que tiene que ver más dónde vive la gente. Bueno, pues efectivamente, como ya anunciaban Karen y Huemanzin, Alberto está aquí para platicarnos acerca de este recorrido, hacer una crónica, porque creo que tiene suficiente material, tanto desde luego de lo que ha recabado visualmente como de reflexión en torno a cómo está resultando este proceso de reconstrucción, que no es nada sencillo y que además se da en una coyuntura de cambios de gobierno, de cambios de administración. Así es, Laura. A nivel local en algunos casos, en otros, bueno, desde luego en general a nivel de la federación. ¿Cómo se ha ido construyendo, valga la expresión, la manera en que devolvemos su valor a estos inmuebles? Mira, Laura, es complejo porque la situación que estamos viviendo actualmente en el país
después del 2017, que todavía mucha gente no tiene un techo a donde llegar, no tiene una casa, perdieron lo poco o mucho que tenían, lo perdieron completamente. Y entonces hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la reconstrucción, no la restauración. Es devolverles a las personas sus casas, sus hogares, sus viviendas, pero a partir de diseños bien pensados, de acuerdo a donde viven, de acuerdo al clima, de acuerdo al terreno, porque no es lo mismo la montaña que la playa, no es lo mismo la ciudad que las zonas urbanas o las zonas rurales. Entonces, este esfuerzo es uno de muchos de los que está haciendo la sociedad civil. Hay trabajos que se están haciendo desde el gobierno, pero esto es desde la sociedad civil. ¿Qué te parece si escuchamos lo que tiene que decir Alonso de Garay precisamente sobre estos trabajos? Los sismos del 2017 y 2018, de acuerdo con el Programa Nacional de Reconstrucción, dejaron en 12 estados de la República 186.526 viviendas afectadas. Ante este panorama, la sociedad civil se ha organizado para ayudar en la reconstrucción. Este es el caso de la Fundación Piensa Sostenible. Esta fundación se dedicó a contactarnos a distintos despachos de arquitectos con la intención de sumarnos, de ver cómo pudiéramos nosotros, no nada más reconstruirles una vivienda, sino reconstruírselas con calidad, digamos. Ayudar a que no es nada más como, bueno, pues te tocó esta casita y date por bien servido, sino al revés, es saber ir a conocer a las familias, entender sus necesidades, entender cómo viven. El proceso que seguirías para hacer una casa para cualquier cliente, esa era la idea, ¿no? Y casas personalizadas para ellos, no hacer un prototipo y para que se repita 200 veces. Con la ayuda de despachos privados, se han diseñado viviendas que responden a la mecánica de suelo de cada terreno. Se han levantado muestras topográficas, entendido las necesidades de las familias, la cultura de las comunidades y el clima que se tienen en cada una de las zonas. Nunca había trabajado en comunidades rurales, lo cual ha sido una de las experiencias más gratas. El año pasado me preguntaban, oye, ¿y qué estás haciendo? Pues ahorita, pues prácticamente el año pasado me dediqué a esto, a hacer proyectos de reconstrucción. Por ahí decía un colega mío que pensar es gratis, es cosa nada más de sentarse a ver cómo resolverlo bien y cómo le puedes cambiar la vida a la gente simplemente con un buen proyecto. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, hay una fundación, hay el contacto con despachos privados, pero todo esto, Alberto, me da un enorme interés, no solo curiosidad, sino interés. ¿Cómo se financia? Porque me estás diciendo que esto viene de la sociedad civil. Sí, mira, está la fundación, ellos reúnen el dinero para la construcción, pero lo que están haciendo los talleres, o en este caso Taller ADG, o los arquitectos como Mauricio Rocha, como Miquel Adria, como el propio Calas, ellos diseñan las casas. Y entonces la fundación después contrata a los que van a construir. Entonces esto hace un círculo virtuoso en el que todos participan, ¿no? Y todos a favor de la vida de estas personas. Este es solo un ejemplo de lo que estamos viendo. Pero, por ejemplo, te puedo dar cifras. En Oaxaca hay 80.310 viviendas dañadas por los sismos. En Chiapas, 46,000. En Puebla, 28,000. Eso sin contar los daños que hubo en edificios de salud, de educación, y en los que nos tocan a nosotros, que serían los de patrimonio, con valor histórico y cultural. Viviendas familiares. Exactamente, pues, ¿no? Donde vive la gente. Por eso es que estamos dando a conocer estos trabajos, porque no solo es, como decía el arquitecto, darles un hogar, una casa, sino es darles dónde vivir, pero a partir de sus necesidades, ¿no? De qué necesitan. Un patio, dónde cocinar, dónde dormir, dónde convivir. Si te parece, ahorita vemos la siguiente parte de esta entrevista, donde vemos precisamente los 3 proyectos que está manejando el arquitecto y que ya se están realizando.
San Mateo del Mar encontramos una comunidad increíble de entrada, ¿no? Gente padrísima y gente que vivía utilizaba como materiales básicos la palma como techo, utilizaba madera y algunos troncos para crear una especie como de iglús y que los cubrían por completo del calor, por completo del sol, pero al mismo tiempo eran lugares muy encerrados y con poca luz. Casi todas sus actividades, o si no es que todas, excepto dormir, las llevaban al exterior. Tienen sus cocinas afuera, no tienen usos sanitarios. Y pues al final del día, el temblor les destruyó lo poco que tenían. La idea fue elevar las casas. En algunos casos para algunas casas se usó un basamento de piedra y para otras simplemente unos pedestales. Y la idea es, obviamente eso, para evitar las inundaciones, ahí pasa un estero que se inunda, pues casi te diría todos los años. Y entonces esto permite que las inundaciones no afecten. Propusimos unos muros de bajareque que permiten el paso del viento y eso mantiene frescas las casas. Utilizamos el block de concreto para ciertos espacios y básicamente la estructura está hecha con madera, es una estructura de madera y techos del mismo material que usan en la zona, de techos de palma. Se cayó la iglesia, se cayó, bueno, dos de las iglesias que había ahí, se cayó la escuela, se cayó la parte donde estaba el mercado, se cayó muchas casas. Fue una comunidad que se dañó mucho y a nosotros nos tocó colaborar con 3 familias, con distintas situaciones y con distintos terrenos. Uno de ellos era un terreno muy plano, pero muy chiquito. Y también sucede lo mismo que en el caso de San Mateo del Mar, donde la gente, aunque ahí sí hay temperaturas muy frías en invierno, la gente hace sus actividades fuera de la casa, tiene su cocina afuera. Entonces teníamos que lograr eso, entonces lo hicimos como en la azotea. Usamos techumbres de lámina para recolectar el agua de lluvia. Ahí hay temporadas de lluvia muy largas, que es una buena oportunidad para recolectarla y se iba directo a la pila que usan para lavar. Nosotros diseñamos un sistema de chimeneas que se prenden por fuera de las habitaciones y los días de mucho frío, porque sí hay días de mucho frío, se prenden estas chimeneas en la noche y calientan una lámina que esa es la que echa calor hacia adentro de los cuartos. Entonces, una de las familias usaba un fogón dentro de las recámaras para calentar las recámaras. Entonces, todo el humo lo respiraban toda la noche, o sea, era súper dañino lo que sucedía. Y ahí es donde se nos ocurrió decir, bueno, si ese es el sistema que usan, hay que utilizarlo de una forma que no sea dañina, ponerlo por fuera, solamente esté calentando la lámina y eso está echando calor. Habiendo más de 186,000 viviendas que son necesarias de reconstruirse, de reponerse, Alberto, te pregunto, ¿cómo se eligen cuáles son las zonas, las regiones o los mismos beneficiarios de este programa? Eso depende mucho de las fundaciones, porque son varias fundaciones las que están trabajando con las personas afectadas. Entonces ellos van, ven la situación. No se hace el trabajo de un escritorio. El propio arquitecto fue varias veces a Oaxaca, varias veces a Veracruz, al Estado de México, para ver precisamente las necesidades. Entonces se hace una evaluación y se trabaja poco a poco, porque no se puede trabajar a destajo, porque pues, se necesitan recursos. Todo este dinero viene de la sociedad civil. Entonces, conforme van llegando los recursos, se le va ayudando a las personas, ¿no? Esto es en cuestión de vivienda. Como te mencionaba ahorita, los daños fueron muy grandes en los sismos. El gobierno ha detectado que hay 2.340 inmuebles considerados como patrimonio dañados. Pero ¿qué pasa con los que no son catalogados como patrimonio, pero que tienen un valor cultural? Este es el caso del proyecto que también el arquitecto de Garay está realizando en Veracruz.
que tiene un valor cultural con respecto al son jarocho. Entonces, ahí están apoyando precisamente desde la sociedad civil. Si quieres, vamos a ver este trabajo. Lo vemos. Es el centro de documentación del son jarocho, que se cayó con el temblor. Y este es un proyecto que encabeza Natalia Lafourcade, como una cosa muy personal de ella, en donde es un lugar al que ella le tiene mucho aprecio, mucho cariño, un lugar donde ella estudió. El grupo que maneja este centro se llaman Los Cojolites, conocido pero para el mundo de la cultura, de la música tradicional mexicana. Es un lugar muy importante. Aquí es donde está guardado y documentado todo lo que se ha escrito y hecho en cuanto a música jarocha y otras distintas cosas de la zona. Entonces, pues para los que le entienden a eso, es un lugar, es un templo. Va a tener unas habitaciones para poder quedarse ahí, va a tener un restaurante, va a tener una galería, donde se va a poder vender ciertos instrumentos que se fabrican ahí, va a haber una laudería, va a haber talleres para música, va a haber una cabina de producción para producir ahí música, y cabina de producción y de grabación. Va a estar la casa de los Cojolites ahí mismo, que son los que lo operan y lo llevan, lo mantienen. Va a haber una biblioteca y un archivo donde se va a resguardar todos estos documentos, y una plaza central que va a funcionar como el salón principal. Es un ejemplo de cómo la unión de expertos, además de la unión de voluntades, pero de voluntades de personas conocedoras del tema, da resultados como lo que estamos viendo con viviendas que no solamente son funcionales, sino que además son adaptadas, Alberto, a las necesidades de cada persona, y en el caso de lo que está apoyando Natalia Lafourcade, pues un valor cultural muy importante, porque los Cojolites son una agrupación muy querida, ha ganado o ha sido nominada a premios Grammy, estuvo en la película Frida. Y lo que les están apoyando es precisamente reconstruirles la casa, porque se les vino abajo. Lo que veíamos en la pantalla es parte del acervo que tiene Canal 22, pero la casa se destruyó, y entonces ya hace un par de semanas se colocó la primer piedra para reconstruir desde cero este centro cultural tan importante, ¿no? Y que sin la ayuda de la sociedad civil pues se vería muy afectado, ¿no? Esto es solo un trabajo, falta ver lo que está ocurriendo en Chiapas, falta ver lo que está ocurriendo en Oaxaca, donde por ejemplo la Fundación HARP ha hecho un espléndido trabajo. Recordemos que son 12 estados los que sufrieron daños. Ya hay una iniciativa por parte del gobierno, está el Programa Nacional de Reconstrucción, que va a recibir este año 8,000 millones de pesos, que se van a distribuir en vivienda, en infraestructura de salud, en educación y en patrimonio, y que pronto vamos a conocer precisamente los proyectos que van a ser beneficiados, pero por lo pronto esto es desde la organización civil. Y que bueno, son dos aspectos muy distintos, porque además en cada estado de la República, en cada región incluso, hay las autoridades también son responsables de diversos programas que más o menos recursos tienen y que funcionan de distintas maneras. Pero por lo pronto, si alguien está interesado en participar, ¿cómo se puede acercar a estos proyectos? Que nos hablen. Nosotros tenemos los contactos de los arquitectos, que te busquen, por ejemplo, en tu Twitter. Sí, nos pueden buscar en el Twitter o Facebook, directamente, exactamente, y ahí los podemos poner en contacto con los arquitectos y con las fundaciones, pero hay que recordar que bueno, es un proceso lento, ¿no? Porque los recursos no llegan tan rápido. Puede ser alguien que quiera participar como damnificado, pero también puede ser a lo mejor un estudiante de arquitectura o alguien que quiera hacer una donación en efectivo o en especie para contribuir a estos programas. A lo mejor incluso con trabajo, no sé, pero yo creo que de alguna manera alguien se puede sumar y puede estar interesado en sumarse. La cosa no es ser apáticos y ayudar a las personas, ¿no? Porque pensemos, si no tenemos un techo a dónde llegar, ¿qué tenemos? Efectivamente, necesidad elemental número 1 junto con la alimentación. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos pronto para seguir platicando de otros aspectos de la reconstrucción. Karen Huemalsin.
Bueno, pues interesante. Ya nos vamos, Wemansi, se nos acabó el tiempo, nos vamos con música a un ícono importante norteamericano, pianista, cantante, a 15 años de su muerte. Así es, él murió en 2004 a los 73 años de edad. Nos referimos a Ray Charles. Vamos a ver qué es lo que escogió producción para despedirse, aunque él tiene una cosa maravillosa, Don't Let the Sun Catch Your Cry. Hasta la próxima. Keep your mind.